Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bread. It ain't no shame in my game. I do my tongue, do my do my. It ain't no shame in my game. I do my tongue, do my. Muy bien, una vez realizada la práctica que teníamos que hacer del primer método cerrado, que es el de la el de la bisección, ahora vemos el método de la falsa posición. El método de la falsa posición es el segundo método cerrado que vamos a ver y el último. Luego veremos los métodos abiertos. Este método es muy sencillo, tiene una variante al que se llama el método de la falsa posición modificado. Si bien es cierto que en pantalla ustedes están viendo que este método no es muy eficiente, el método anterior tampoco lo es demasiado. Bien, son métodos a los que se denomina por aproximación de fuerza bruta o método de aproximación por fuerza bruta. Ok. Bien, entonces lo que hace este método es, utilizando triángulos semejantes, bien, como se puede ver ahí, la inserción de una línea recta con el eje de las X, bien, permite la estimación de la raíz. Okay. Entonces lo que tenemos nosotros es, utilizando esta razón, bien, entre estos triángulos semejantes y el coseno de ellos, bien, y despejando XR, la verdad es que cómo se llega a esto no es necesariamente algo que nos interese. Bien, sí lo es la utilidad de esto. Bien, sin embargo no es complejo, probablemente lo hagamos en el desarrollo de la parte práctica, pero en principio lo que nos interesa es utilizar esta fórmula para encontrar el valor de la raíz. Ok, fíjense que nosotros estamos tomando el X left y el X upper, y entre ellos en el f de x estamos trazando una línea oblicua que une el f de x left con el f de x upper. Ese punto es nuestro XR, bien, que es nuestro posible valor de raíz. Nuestro valor de raíz es este, como podemos ver, bien, pero esta sería nuestra primera aproximación. Ok. Muy bien. Ahora, este método tiene un pequeño problema, que es que a veces se estanca. Bien. Ese sería el gráfico. Bien, cuando tiene una forma así como muy pronunciada, bien, el método se estanca. Entonces la técnica para solucionar dicho problema es dividir para 2, bien, o a la mitad, como ustedes quieran, el valor de la función en el punto de estancamiento, y con eso se soluciona el tema del estancamiento. Ok, dividiendo para 2. En los programas se utiliza un contador, pero a nosotros eso mucho no nos interesa. Bien, mientras no usamos el programa.
en principio utilizaremos Excel, bien, en un primer acercamiento, y no sé si vamos a utilizar el programa. En caso de que lo utilicemos, ya lo veremos. Ok, entonces recapitulemos el tema del método de la falsa posición. Nosotros tenemos el xleft y el xupper, trazamos una línea entre el f de xleft y el f de xupper. Ese punto es nuestro valor candidato para convertirse en una raíz. ¿Ok? Ese valor lo calculamos de esta forma. Bien, utilizando también los mismos criterios que habíamos utilizado antes, de que si era menor y si era mayor, etcétera. En la parte práctica vamos a hacer una especie de corolario. Vamos a escribirlo al corolario, si ustedes quieren, para que quede claro. Si es negativo, lleva a la izquierda; si es positivo, lleva a la derecha. Ok, fíjense, acá lo tenemos, ¿sí? Y si era igual a 0, entonces ya nos encontramos con la raíz. Ok, entonces esos son los dos métodos cerrados: el método de la bisección y el método de la falsa posición. Y el método de la falsa posición es el método de la falsa posición modificado, es el método de la falsa posición, teniendo en cuenta el hecho de que en funciones como la que nosotros vemos aquí en azul, este cálculo se trunca. Bien, entonces lo que se hace es dividir por 2 el valor de la función en ese punto de estancamiento, y con eso se soluciona el problema. El nuevo valor de xupper vendría acá donde he dibujado el recuadro, y entonces la línea, bien, se reduciría y eso me permitiría avanzar un poco más rápido. Ok, bueno, en los ejercicios sin duda esto queda subsanado, porque siempre se entiende un poco mejor cuando vamos a los bifes. De todas maneras, el concepto no es muy complejo de asimilar. Bien, y eso es lo que tenemos para los métodos cerrados. En el siguiente video haremos la parte práctica y luego veremos los métodos abiertos, la iteración de punto fijo, Rawson, Newton-Rawson y todos estos manes que se han ocupado de complicarnos la existencia. Muy bien, recuerden visitarnos en paralajagumenu.blogspot.com. Chao.